es el procedimiento utilizado que está en los documentos, cosa que el día de ayer no se presentó. Sin embargo, nosotros tenemos todo el fundamento legal para hacerlo. Entonces, este fue un informe que se le rindió a la señora fiscal por parte de los que estamos aquí y de algunos otros de la administración que no han podido estar presentes el día 11 de mayo del 2018, en virtud de que la licenciada Aldana nos pedía constantemente informes de los avances que estaban ahí. Y tanto la licenciada Aldana como los suscritos y todo el equipo que la acompañó, nunca realizamos ninguna acción en contra de la Corte y por actos de corrupción, como ayer lo aseveró la licenciada Consuelo Porras. Consuelo Porras indica es que no había reglamento, situación que es totalmente falsa, porque está el reglamento de la carrera fiscal que data de 1996 con reformas en el año 97, reformas en el año 98 y reformas en el año 2003. Entonces ese es el reglamento vigente y una ley es vigente hasta que otra ley lo deroga o lo reforma. Y para el caso de los fiscales existe un reglamento de 2018 que fue el que derogó los reglamentos anteriores. Se indica en el informe del día de ayer que los fiscales hicieron una evaluación escrita entre pares, cosa totalmente falsa. Todo está documentado en la unidad de capacitación. El examen escrito se hizo a través de la plataforma educativa, no se hizo con persona a persona porque la unidad de capacitación tenía en ese momento muchísimos procesos y era materialmente imposible hacer exámenes escritos persona a persona. Y como la materia educativa lo permite, existe una plataforma educativa en el Ministerio Público, se hicieron las convocatorias para todos los fiscales aspirantes, que fueron 42 personas, y llegaron a hacer su evaluación en la plataforma educativa. El otro tema es que se hizo una convocatoria que duró 3 días, cosa totalmente falsa, porque lo que sucede es que la primera convocatoria, la del 7/2017, se publicó el 15 de marzo y la Dirección de Recursos Humanos, como una parte preliminar del proceso de convocatoria, tiene que revisar los requisitos que deben existir para las personas que aspiren al puesto. Entonces esos requisitos son los que están establecidos en la convocatoria que fue remitida, los primeros expedientes el mes de julio del año 2017, el diario otro de mayor circulación. Hay muchas convocatorias cuando son externas, que es para primer ingreso. Este es el fundamento legal que se utilizó para privilegiar la carrera, utilizando un pacto colectivo que es lo que se suscribe entre el patrono y el trabajador para darle beneficios a todos los trabajadores, y por eso la convocatoria no la vamos a encontrar en ningún diario oficial ni en ningún otro de mayor circulación, únicamente en la plataforma, y estuvo vigente los días que eran necesarios. Aquí está la convocatoria que estará dentro del expediente, no se ve muy bien porque no tenemos una buena foto, la 7/2017 y la 1/2018. El reglamento de la carrera que les decía aquí, este es el fundamento, es el decreto 3-96, reglamento de la carrera, modificado por el decreto 4-97, por el 3-98 y la última modificación de la 1/2003. Esto es el reglamento utilizado y vigente en ese momento en el Ministerio Público. Que fue la primera en donde se convocó a una persona se nombró a una persona para coordinadora nacional y a los fiscales regionales, de los cuales solo 4 pudieron superar el proceso, duró 7 meses con 15 días. O sea que no fue un nombramiento improvisado y sí se cumplió, no como se dijo el día de ayer, que no se había cumplido la totalidad del procedimiento señalado en los artículos 76 al 80 de la ley orgánica. Entonces duró 7 meses, el 15 de marzo, y fue el que se hizo la convocatoria, y los nombramientos se hicieron el 13 y el 15 de noviembre de ese mismo año. El tiempo de procedimiento, y se inició la segunda etapa. El segundo procedimiento se hizo la convocatoria el 5 de enero del 2018, se nombraron el 10 de mayo los fiscales y duró 4 meses. La convocatoria interna, la publicación y la recepción de la papelería. UNICAP, luego de que Recursos Humanos traslada el expediente a UNICAP, inicia la segunda etapa, que es la precalificación
El examen de mérito, el examen oral y el examen escrito. UNICAP, mediante los oficios de fecha 18, 21 de julio y 1 de agosto del 2017, recibe los expedientes de recursos humanos para continuar con las siguientes etapas. Es decir, que no hubo más que el tiempo necesario para hacer la calificación de los prerequisitos que están establecidos en el procedimiento. La prueba de mérito se realizó a 38 aspirantes y están las fichas que son lo que sirvió de base para ver cuáles eran los méritos que se iban a calificar, y eso está en el expediente. La prueba escrito se realizó en plataforma virtual el 18 de agosto. Todos se presentaron al laboratorio de UNICAP a realizar su prueba escrito en la plataforma. La prueba oral se hizo del 3 al 8 de agosto. La particularidad de la prueba es que se grabó a los que aceptaron y firmaron un documento en donde aceptaban que se les filmara, y otros que no quisieron también lo hicieron constar de esa manera. La finalización del concurso mediante actas de fecha 18 de agosto, 6 de septiembre, 4 de octubre de 2017, se faccionaron las actas en UNICAP, en donde se hizo constar quiénes aprobaron y quiénes reprobaron el curso por oposición. Valcor. La primera es por una deuda de la construcción del edificio de los años 90, que ya fue recibida por la licenciada Aldana, y la otra es una deuda por un alquiler que se hizo en su momento de máquinas computadoras, y esa deuda fue creciendo a llegar a las cantidades. Durante la administración de la licenciada Aldana se hicieron todas las gestiones legales porque no se puede pagar esa cantidad, porque hay cobros excesivos a juicio de la licenciada Aldana y del equipo jurídico y que ella había designado para revisar ese tema. Entonces el Estado no puede erogar esa cantidad porque el Ministerio Público tiene muchísimas necesidades y son muchos millones de quetzales, y a juicio de la licenciada Aldana se consideró que era un cobro anómalo. Voy a dejar en el uso de la palabra a la licenciada Miriam Delosi para que les dé un poco más de detalle. Que hace una petición al director de Recursos Humanos y le pide una serie de requerimientos y le dice: es que necesito revisar los nombramientos hechos en los últimos meses para establecer las anomalías que se cometieron en esos nombramientos. Interesante, ¿verdad? Porque pareciera ser que venía con una agenda, incluso desde el día 1, bueno, 2 de transición, prejuzgando un proceso que ni siquiera conocía. Tema importante que llama la atención, porque entonces ayer se justifica y dice, bueno, había una denuncia por parte de los señores del sindicato y había no sé qué. Probablemente exista y probablemente haya sido utilizada como una excusa para exponer lo que ayer se conocía, pero esto es importante que se conozca. Desde el día 2 de la transición se prejuzgaba ya ese proceso sin siquiera conocer un solo folio del expediente. Esto es importante. Acá hablemos de los fiscales regionales. El plan estratégico 2015-2019, incluso noten ustedes, antes de las reformas a la ley orgánica del Ministerio Público, ya contenía la visión de regionalizar la visión de la persecución penal estratégica en el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque se trata de fortalecer la institucionalidad. ¿En qué consiste? Y el pueblo de Guatemala necesita saber en qué consiste esa persecución penal estratégica. Ya la licenciada Mayra Vélez lo decía, es identificar estructuras criminales dedicadas a casos de corrupción, a sicariato, a extorsiones, a secuestros, a trata de personas, a tráfico ilícito de armas, de drogas, etcétera, a nivel nacional. Ese es el enfoque de las fiscalías regionales, que venía justamente desde el plan estratégico. Naturalmente se presentó al Congreso de la República un proyecto de reformas que fue aprobado, y a partir de ahí justamente comienza ya todo este proceso de selección que la licenciada Vélez nos mencionaba a detalle, punto por punto, desvirtuando los argumentos que ayer se presentaban. Existe naturalmente un reglamento que estaba vigente justamente y que fue el aplicable a esta situación. Noten ustedes, el artículo 28, en que se fundamenta ayer y comienza su argumentación la fiscal general, establece que todos los nombramientos del personal del Ministerio Público se harán conforme al reglamento respectivo, conforme a un concurso de oposición y basado en méritos. No establece la norma que exista o que deba existir un reglamento específico para fiscales regionales, porque la norma es amplia y es genérica.
Y entonces, si no existía un reglamento que derogara estos anteriores, justamente fueron los que se aplicaron. Sí existen reglamentos, por lo tanto, ese argumento se desvirtúa. Hay otro punto que preocupa. ¿Cómo es posible que se desconozca por quien dirige al máximo nivel la investigación y la persecución penal en nuestro país, desconocer la existencia de un pacto de corruptos? Un pacto que es evidente que existe y que tiene todo el objetivo y la intención de minar, debilitar y frenar la lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad. Esto es interesante porque el tema de los fiscales regionales no es un hecho aislado. Cuando analizamos el contexto en el que ocurre precisamente esta situación, basados en argumentos buscados y rebuscados que realmente no tienen ningún sustento, vale la pena justamente analizar el contexto de lo que ocurre en nuestra realidad nacional. Hoy le cancelan las visas sin fundamento a investigadores de CICIG. El fin de semana fueron los fiscales regionales. Hace algunos meses fueron los altos mandos en Policía Nacional Civil. Se desobedece una orden de la Corte de Constitucionalidad. No son hechos aislados. Esto naturalmente tiene una lógica que debe preocuparnos como guatemaltecos y como guatemaltecas. Existe una agenda regresiva que busca debilitar al sistema de justicia. Ahora bien, por supuesto que no es casualidad que se designe una comisión, que valdría la pena también preguntar cuál es el fundamento para designar esta comisión, cuál es la normativa, si existe algún acuerdo, y que valdría la pena preguntarlo también por acceso a la información, cómo se fundamenta la creación y las facultades de esta comisión que ayer presenta sus resultados, hablando precisamente del tema de moda de la creación de comisiones ilegales e inmorales, como la de Felipao Alejos en el Congreso de la República. Y aquí hay otro dato que llama la atención. Justamente en el tema del edificio, que hicieron todo un espaviento y un show, donde sencillamente DICABI y Finanzas estableció claramente que no existen anomalías, pero llama la atención un dato importante. Qué casualidad que justo después y en la coyuntura de reunión de jefes de bloque en el Congreso, donde se combina y se exige y se presiona al entonces Contralor General de Cuentas, cuestionándolo sobre los hallazgos y sobre las auditorías realizadas en el tema del edificio, qué casualidad que del despacho de la señora fiscal se firma un oficio en términos muy parecidos, exigiendo también una auditoría al Contralor General de Cuentas sobre el mismo tema. Pareciera ser entonces que no son hechos aislados, más bien son hechos que denotan una agenda desde el primer día, como mencionaba. Se construyó bajo la coordinación de la secretaría que estuvo a mi cargo. Entonces, perdonen, y con todo el respeto de la señora fiscal, ¿quién más que el papá de la criatura va a saber más cómo es finalmente el conocer a detalle los principios, los valores, los mecanismos para realizar la persecución penal estratégica? En el caso de la licenciada Colindres, si esa es la visión de la persecución penal estratégica, no olvidemos que ella venía de ser directora de DAC, la Dirección de Análisis Criminal, una dirección que es el cerebro de la investigación y la persecución penal estratégica en el Ministerio Público. Solo en el caso de la línea, recordemos, fueron más de 100,000 escuchas telefónicas las analizadas por DAC. ¿Sí? Y vale la pena entonces, pregunta, ¿verdad? ¿Valdría la pena tirar por la borda todo ese esfuerzo institucional? Pues desafortunadamente lo han hecho y preocupa, por supuesto. Tel Maldana en la contienda electoral del próximo año. Es evidente que existe una serie de acontecimientos que no son casuísticos. Si revisamos las redes sociales, qué casualidad, por ejemplo, que algunas redes sociales vinculadas, y entre ellas a favor de los casos de corrupción y en contra de la lucha que se viene haciendo de parte de CICIG y de MP, qué casualidad que días antes, al fin de semana, exigían y presionaban y decían: señora fiscal, es tiempo de que usted salga de los fiscales que están haciéndole daño a la institución. Y mencionaban, por ejemplo, a Juan Francisco Sandoval, mencionan, por ejemplo, a Oscar Chávez. Preocupa, porque justamente es una agenda que comienza a marcarse también, incitando a la desobediencia de lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad en el tema del presidente. Pero bien, yo lo dejaría ahí. Lo que sí es importante es mencionar
y reiterar, somos hombres y mujeres de derecho, dedicados firmemente a conducir nuestro actuar, ceñidos a la justicia. Y precisamente por eso estamos acá hoy, dando la cara al pueblo de Guatemala, y no en defensa de los argumentos espurios que ayer se mencionaban, sino sencillamente manifestando nuestra absoluta preocupación por un sistema de justicia que ha costado tanto construir y que sencillamente se está desmoronando paso a paso, y la población debe conocerlo. Para que en cualquier momento se pueda poder verificar en qué consistió la evaluación. Las personas que no quisieron manifestar su interés de que quedara grabado porque les ponían nerviosos las cámaras, que fue uno de los argumentos que dijeron, dejaron asentada su razón de que no estaban de acuerdo que se grabara, pero los que sí estaban de acuerdo sí permitieron que quedara grabado. Todo esto se hizo con total transparencia, con total objetividad. Nuestra trayectoria, tanto en las otras instituciones como ante el Ministerio Público, del equipo de la señora Fiscal General, licenciada Telma Aldana, en ese entonces, tenemos la frente en alto para decir, jamás actuamos con impunidad. Toda la vida trabajamos con objetividad, con transparencia, y los resultados están a la luz de la población. Muchas gracias. Y lo que ocurrió es que esas cantidades fueron aumentando desproporcionalmente los intereses y hoy son millones. Entonces, naturalmente, pues recibimos y heredamos la administración de la doctora Claudia Paz y Paz. Cuando se evaluaron las acciones legales que se plantearon en el tiempo de la doctora Paz y Paz, naturalmente eran justamente a garantizar y a respaldar los intereses institucionales y no acatar instrucciones realmente y acatar algunas decisiones que eran impugnables. Aquella administración impugnó en su momento. Cuando en la administración de Telma Aldana se reciben estos expedientes, se analizan, en efecto se establece que el origen de los mismos es anómalo, es oscuro, es poco transparente, y por lo mismo nunca se acataron tales decisiones, siempre se ejercieron las acciones legales correspondientes. Pero ahora lo que llama la atención y preocupa absolutamente, a través del comunicado de la licenciada Diana Benavides, que ayer conocimos, incluso en la entrevista que creo hoy por la mañana hacía a uno de los programas radiales, ella manifiesta justamente que al exponer sus argumentos para oponerse a una resolución nueva que surge de toda esa discusión, lejos de ser respaldada por la administración para velar por los intereses del Ministerio Público, lo que se ganó fue que le pidieran la renuncia. A la intelectualidad de Guatemala, y por eso tenemos en este momento la situación social que tenemos. Ella nos atacó a nosotros diciéndonos que era una administración que había hecho actos de corrupción. Para poder decir eso, una persona tiene que tener las pruebas, y de todo lo que la fiscal dijo el día de ayer, todo es totalmente errado. Nosotros tenemos los documentos en la presentación, obviamente no los tenemos, pero los tenemos que pedir por acceso a la información pública. Entonces toda la serie de anomalías, entre comillas la pongo yo, que ella indica y que nosotros participamos, porque obviamente yo como secretaria general pues hay unos informes que se rendían en ese documento, es mi función, era mi obligación, y yo estoy convencida que la cumplía a cabalidad esa función. Me siento solvente por eso. Mencionó al licenciado Rodman Pérez por ser docente, obviamente tenía que llamarse a las personas que tenían el conocimiento para los temas que en ese momento servían. Y mencionó a la licenciada Ana Elena por el tema de la integración de una terna, diciendo que no tiene calidades. Entonces no puede juzgarse a una persona si ni siquiera nos conoce. Y mencionó el área administrativa, por eso está la licenciada Miriam Delosi, en donde está diciendo que hay responsabilidad de nosotros al no haber pagado esas deudas. Entonces esa es la razón por la cual nosotros estamos dando esta conferencia de prensa, y por supuesto la licenciada Aldana tomará en su momento las acciones o la manifestación que ella considere.